Bueno, señores, y ya con nosotros está aquí el nuevo proyecto. Voy a dejarles un poco de imágenes por aquí del momento que lo fuimos a buscar, pero bueno, encima de ello voy a ir ya contándoles un poco acerca del mismo. Esto es un buggy artesanal, es un buggy que hizo una persona que es tornero, muy barato la verdad, 300 euros estaba pidiendo, Dani me lo regaló. Dijo, oye, esto tiene que ser para ti. Y la verdad es que, o sea, empezamos con que trae un motor de Suzuki GS500 ya por allí, ya me ganó. O sea, yo que soy amante de Suzuki, por ahí ya estoy comprado. Es un chasis tubular, evidentemente, todo fabricado en casa, a mano. Eh, Todas las manguetas son hechas por el tipo en el torno. Todo lo que son los bujes también. Tenemos aquí un motor, como ya dije, de GS500. Bueno, el chico que me la vendió, la verdad es que muy amable. Más o menos me explicó todo cómo lo había hecho. Esto era un buggy que estaba haciendo él para su hijo. Y bueno, aquí le hizo esto, que tenemos solo dos pedales, acelerador y freno, porque lo que sería el embrague y el cambio de marcha está aquí. Cuando pisas, se levanta aquí esta pieza que embraga y hace el cambio de marchas de una vez a través de esta varilla. Esta varilla está conectada allá atrás al motor, ahí al pedal del cambio, evidentemente. Y eso, y el cable, este es el cable del embrague. Entonces cuando yo le doy aquí para adelante o para atrás, hace embraga y cambia de marcha al mismo tiempo. Si lo dejo así, ya ahí queda embragado. También tenemos por aquí, que es lo que falta más o menos terminar de adaptar. El buggy no está listo, hay que terminarlo de adaptar. Ahora me toca a mí terminar aquí lo que sería la parte de la transmisión de cadena. Algo más o menos como lo que le hice al buggy. Si has seguido mis vídeos del Polaris, vas a saber más o menos lo que estoy hablando. Aquí luego vamos a tener que poner un piñón que vamos a conectar con el piñón de la moto que va aquí adentro. Está aquí adentro. Y de ahí sale la cadena y conecta con esto. ¿Esto qué es? Esto es la caja de un coche sin carnet. Un coche sin carnet, para los que no vivan en España y no sepan lo que es, son unos coches pequeñitos que solo llegan hasta 45 kilómetros por hora, si no me equivoco, y lo usan personas con carnet A1. El carnet A1 es el más básico aquí, que puedes sacar cuando eres pequeño, o sea, cuando eres un chico, cuando eres menor de edad, o que lo puedes sacar también una vez que ya eres un poco mayor. Pues usar un coche de estos que lo puedes usar por aldea o por el pueblo, por donde quieras, y son bastante lentos. Entonces estos coches vienen con esta caja aquí porque traen aquí un variador como de una moto automática y van conectados por lo general a un motor de diésel. Son bastante económicos de mantener y de utilizar, son un poco caros para comprarlo, eso sí. Y bueno, en fin, esta caja es de ese coche. Los palieres son palieres de Volkswagen, si no me equivoco serán de un Toledo o de un Golf, bueno, básicamente son lo mismo. Y están adaptados allí, también tienen los bujes aquí hechos, todo con rodamientos, todo muy bien hecho. A lo mejor para muchos no será lo más bonito, pero para mí me parece que está genial, me parece que está muy bien hecho. A lo mejor podría estar un poquito más estético, evidentemente ahora lo estamos viendo todo oxidado y también cambia mucho la cosa y no está terminado, obviamente. Esto después le vamos a dar una capa de antigravillado a todo este chasis y una capita de pintura y eso va a quedar pero bello. Los amortiguadores los vamos a invertir, los vamos a poner en el último agujero y los vamos a poner aquí para adentro. Y bueno, básicamente eso es lo que sería la transmisión de potencia. Lo que falta hacer, le falta terminar de soldar todo lo que sería el chasis, que está todo punteado, o sea, medio soldar. Tengo que terminar de encender el motor. Los frenos ya lo arreglé. Voy a dejar más o menos aquí un videito de cómo lo fui haciendo. Tenía pegado esta bomba de aquí. Claro, estuvo parado 6 años. El bus estuvo parado 6 años. Básicamente bajo la lluvia. Y bueno, por eso es que tiene tanto óxido. Aquí podemos ver lo que hizo el tipo con los pedales. Una puta locura. La verdad es que lo que es los pedales y la transmisión de la palanca, me parece que ha hecho un trabajo fenomenal. O sea, si estás viendo este video, te felicito, la verdad. Aquí, bueno, nada, se nos quedó pegado este pistón y cuando pisamos el freno se nos quedaba abajo. Ahora ya tenemos un freno decente y ahora lo podemos empujar y frena. Y ya, o sea, frena bastante bien. Esto es una bomba de freno, si no me equivoco, también es de un Volkswagen. Debe ser de un Golf o algo. Y bueno, te podrás imaginar lo que frena eso, que para esta cosita aún no está bien cebado.
así de fácil es cambiar la suspensión en cuanto a altura, o sea, para arriba o para abajo. Solamente sacar unos tornillos, cambiar de posición en el agujero, pasarlo y ya está. Bueno, está bien pensado eso. Casi siempre, o siempre, lo voy a llevar así de esta manera, que es esta altura que tenemos aquí ahora. Vamos a sacar de aquí y desconectar. Tuve que arreglar una pequeña pérdida que tenía allí. Aún sigue perdiendo un poco, pero ya lo cerré y está cargada de gasolina. Vamos a ver si enciende ahora. Bueno, y en el próximo episodio vamos a ver cómo arreglamos el motor. Le tenemos que comprar un CDI e instalárselo. Voy a ir por aquí a un taller de moto cerca a ver si consigo algo usado barato. También tenemos que terminar de soldar todo el chasis, limpiarlo bien con cepillo de alambre para quitarle todo ese óxido, todo lo que tiene por ahí encima. Y luego, evidentemente, después de todo eso, que lo tengamos ya preparado, soldado, pintar todo el chasis, los brazos, pintar todo. Hay que arreglar el baquet. Con el motor encendido ya poco más. Evidentemente nos van a hacer falta unas ruedas nuevas, pero eso ya vendrá más adelante porque ahorita no hay presupuesto para eso. Así que suscríbete, dale a la campanita, déjanos un like para que siga ahí YouTube generando ingresos. Aunque sean muy pocos, algo está haciendo. Nos invitamos a un café. Venga, nos vemos en el próximo vídeo. Chao.